Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Por favor, si me escuchan bien, les agradeceré poder confirmarlo por el chat. Si se escucha bien el audio. A ver quiénes están ingresando. Hernán, Carlos, Oscar, buenas tardes con todos, buenas tardes. Esperando que se conecten. Ya, excelente. Siendo las 4 en punto ya, damos inicio a este webinar. Ante todo, les reitero, saludo, buenas tardes, soy Francho Quillanqui, ingeniero de soporte de producto Isuzu. En primer lugar, agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente webinar, donde, bueno, vamos a desarrollar lo que son los 7 factores claves antes de la compra de un camión. Como Almacenes Santa Clara, les comento, somos concesionarios de las marcas automotrices Kia e Isuzu, y lo que es la parte de maquinaria pesada con la marca Hydromec. Para ello vamos a ver un video. Porque detrás de cada esfuerzo siempre hay una recompensa. Somos Almacenes Santa Clara, una empresa 100% peruana con experiencia desde 1969, comprometida con el crecimiento de la industria automotriz. Contamos con el respaldo de reconocidas marcas a nivel mundial, así como Isuzu, Kia e Hydromec, quienes han formado parte de nuestro crecimiento gracias al gran desempeño e innovación tecnológica que nos han permitido estar a la vanguardia del desarrollo de la industria automotriz. Nuestra propuesta de valor se enfoca en brindar un servicio de excelencia de la mano de profesionales con un alto grado de especialización, con la finalidad de convertirnos en un socio estratégico para nuestros clientes. En Almacenes Santa Clara ofrecemos un amplio portafolio de camiones, autos, maquinaria pesada y servicio automotriz personalizado. Contamos con 8 locales dentro del territorio nacional con infraestructura de más de 50.000 metros cuadrados dedicado para atender los requerimientos y necesidades vehiculares específicas de nuestros clientes. Y todo esto se ha logrado a base de esfuerzo, dedicación y talento humano, forjado a través de una sólida estrategia empresarial y un dedicado trabajo en equipo que nos ha permitido llegar a ser el concesionario número 1 de ventas de camiones Isuzu a nivel nacional. Contamos con el respaldo de reconocimiento a nuestro equipo técnico formado por profesionales apasionados por su trabajo que nos ha permitido seguir en constante desarrollo y crecimiento empresarial sin perder nuestra esencia, sin perder lo que somos. Una fuerza trabajando unida para el desarrollo de nuestros consumidores. Almacenes Santa Clara, 100% confianza desde 1969. Excelente. Muy bien. Lo que vamos a tratar hoy día son los 7 factores claves, como justo mencionaba, antes de tomar en cuenta cómo adquirir un camión. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar un temario que me permita desarrollar cada uno de estos puntos. Y para ello vamos a establecer un objetivo, y antes de esos objetivos, unas reglas, cosa que todos nos ponemos en un poco de orden. Todas las preguntas que tengan, por favor, lo ponen en el chat para que al final de la capacitación, del webinar, les pueda responder. 1, 2, ayúdenos por favor con el tema de sus micros, sus cámaras, para poder ver de la mejor manera el webinar. Perfecto. Siguiendo, entonces, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Bueno, el objetivo es uno solo, que es lo que justo quiero compartir, que es conocer los 7 factores claves antes de adquirir un camión. La pregunta es, ¿habrán más?
Pueden haber más, pero hoy quiero sentar la base de estos 7 factores claves antes de adquirir un camión. Conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo que cada uno de estos puntos me va a permitir realizar una correcta selección del camión y, por ende, en función a su operación, una mejor rentabilidad. ¿Y en qué se basa este temario, lo que vamos a tratar hoy día? Acá se los detallo. La selección de un camión, 1. 2, el conductor profesional de camiones, que es lo que debes tener en cuenta. 3, pues el tercer factor, la compra dual, los costos operativos, los temas de seguridad. 6, el tema de monitoreo satelital o telemetría. Y 7, talleres especializados. Vamos a ver cada uno de estos factores en detalle y ejemplos prácticos y aplicativos de lo que nos ha pasado en todos estos años, para que ustedes también lo puedan asimilar y puedan aprender de las experiencias ajenas de lo que ha pasado. Y arrancamos. Selección de un camión. Bueno, si vamos a comprar un camión, tiene que haber dos preguntas básicas e importantes. La primera, ¿qué va a ser? ¿Qué vamos a transportar? Y la segunda es cuáles son sus condiciones de operación. Y cuando digo qué vamos a transportar, se van a desglosar una serie de respuestas que me van a permitir ir armando en mi cabeza esta necesidad. Por ejemplo, una de esas primeras respuestas es el peso que voy a transportar, qué producto voy a transportar. Y obviamente, en función a estas dos respuestas, voy a tener también un tipo de carrocería que voy a aplicar, sea un furgón, puede ser un furgón simple, puede ser un furgón frigorífico, isotérmico, igual una baranda de madera, si tenemos el caso de una pluma hidráulica. Entonces, el peso total que vamos a transportar es muy importante considerarlo. ¿Por qué? Porque a veces me ha pasado de la experiencia que tengo varios clientes que consideran el peso que van a transportar, su carga útil, creen que es lo que van a transportar. Me explico. Por ejemplo, si tú tienes, el cliente la necesidad tiene de cargar 5 toneladas y va a una tienda y pide, quiero cargar 5 toneladas, sea de cualquier producto, la carrocería también tiene un peso, en este caso, y eso también lo tiene que mencionar el asesor. Entonces, si yo tengo 5 toneladas, más una carrocería que tiene un peso, pongo un caso de 500, 600 kilos, tengo un total de 5.5 toneladas. Entonces, ese es el peso total. Ustedes dirán, pero no tiene mucha importancia. No es así, porque conforme vas cambiando tal vez el rubro del negocio, te pongo el caso de una pluma hidráulica. Tengo clientes que cuando compran, por ejemplo, tengo la necesidad de cargar 2 toneladas del piso a mi carrocería. Entonces, ya, 2 toneladas. Pero para llevar del piso a la carrocería, en este caso una baranda metálica, hay una pluma hidráulica que tiene que hacer ese trabajo. Y esa pluma debe pesar en por medio de 1 tonelada. Más el peso de la carrocería, todo ello estamos hablando de 2 toneladas, más 1 tonelada, más 500, 600 kilos, bordeamos casi las 4 toneladas. Entonces, es ahí donde se siente un poco más la diferencia entre tu carga y lo que realmente va a necesitar el camión para que cargue esa carga. Otro punto muy importante es qué producto va a transportar. Obviamente, si necesita tu producto que esté cerrado el techo de la carrocería, usarás un furgón. Si necesitas que esté abierto, como por ejemplo para lo que son alimentos, las barandas de madera, bastantes clientes tenemos acá de la zona centro. Y obviamente también si estamos en el tema de minería y construcción, tenemos la parte de barandas metálicas con plumas hidráulicas, todo ello, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Qué más tengo que considerar con el tema de qué va a transportar? Vienen más preguntas. El tema de lo que son dimensiones de la carga, largo, ancho, altura. Por ejemplo, si tengo un cliente que va a transportar volumen, en este caso como son empresas de mudanza, entonces obviamente tengo que tomar en cuenta lo que son las dimensiones, el tipo de carrocería que van a usar, si es un cisterna, si es un compactador de residuos sólidos o camiones basureros, como dicen algunos. Entonces, es muy importante las dimensiones. Y algo que en estos años hemos visto a veces, el cliente dice, voy a transportar volumen y en algunos casos peso. Y cuando transportan peso, a veces lo transportan no de una manera distribuida.
Y les explico qué es lo que pasa cuando no se distribuye correctamente la carga en una carrocería. Puedes ver ahí el camión de mudanza. Si tienes un camión, que a veces el cliente se me ha pasado y eso repercute también en la parte del propio mantenimiento. Si tú tienes un camión en el cual acá está la carrocería, la cabina, y aquí está pues toda la carrocería, si tú no haces una correcta distribución y solo acumulas en la parte posterior, digamos, el peso, entonces lo que vas a hacer, ¿qué cosa es? Sobrecargar el eje posterior, todo este eje posterior, en el cual vas a exigir todo el puente posterior y la parte delantera un poco que la vas a hacer perder la tracción. Y con eso que originas una inestabilidad de la dirección. Entonces, por eso también es muy importante. Y ese efecto se llama el famoso efecto palanca. Y es lo que se trata de evitar. Por eso lo importante es hacer una correcta distribución de carga, ¿no? Para que la carga se distribuya tanto en el eje posterior como en el eje delantero. Y por ende tengas una correcta manipulación en el sistema de dirección. Adicionalmente a ello lo que decía el tipo de carrocería y todo amparado siempre, todo está normado. El decreto supremo 058 de 2003 siempre delimita lo que son las normas técnicas y siempre tengan bastante consideración, por ejemplo, los que van a tener como carrocería cisternas o compactadores de basura. Lo que son cisternas, algo particular, una cisterna, dependiendo, puede pesar 1.6 toneladas, 2 toneladas. Si tenemos un caso de compactador de residuos sólidos, puede llegar, por ejemplo, para algo de 10, 12 o 20 cubos, puede llegar a pesar hasta 5 toneladas una carrocería, solo la carrocería, al margen de lo que va a transportar, que es la propia basura en sí, o los residuos. Entonces, tienen que tener bastante en cuenta qué es lo que van a transportar y la carrocería que mejor se le aplica. De ahí viene ya la segunda pregunta. ¿Cuáles son las condiciones de operación? Dentro de lo que son las condiciones de operación, ya al hacerte esta pregunta, ya vas avisorando lo que es la parte de lo que es la postventa, lo que es la parte de taller, lo que es la parte de tu servicio de mantenimiento. ¿Por qué? Te planteo lo siguiente. Tus condiciones de operación, si puede ser ciudad, tráfico, carretera, o los regímenes de trabajo que vas a hacer, van a influir bastante en lo que tú tienes que tomar en cuenta. Y para eso te pongo un caso. Hace un par de años atrás, cuando fui a Arequipa, me sorprendió una operación, que era un cliente que abastecía en cada cuadra a estas tiendas o mini markets, y la operación del camión era, en promedio 5 toneladas el camión. Sacaba los productos del camión, lo dejaba en el mini market, en la bodeguita, avanzaba a la siguiente tienda, lo dejaba, avanzaba a la siguiente tienda. Entre tienda y tienda había prácticamente unos 3 minutos, 4 minutos, porque descargaban rápidamente y avanzaban. Entonces, aquí tenemos qué cosa, que la velocidad promedio no superaba pues los 30 kilómetros por hora, y el tiempo de parada era 3 minutos, y seguía avanzando. Entonces, eso, ¿por qué es importante? Porque cuando uno sabe las condiciones de operación, más o menos va a prever o conversar con la empresa que lo va a asesorar, que ya tiene que tener ciertas observaciones con respecto, por ejemplo, al sistema de frenos, al sistema de embrague, que tiene que tomar bastante atención. También la velocidad promedio de lo que son, si es en carretera, todo lo que tiene que transportar, número de paradas, es muy importante. Entonces, todo ello a uno que va a comprar el camión tiene que tomar siempre en cuenta. ¿Qué más se desglosa de esta parte de la zona de operación? Algo muy importante. ¿Dónde voy a transportar? ¿No? O sea, ¿cuál es la orografía del terreno? Si es que zona urbana, agrícola, off-road, ¿de acuerdo? Si es costa, sierra, selva, tiene gradientes, pendientes. Y esto es muy importante porque hay algunos casos, obviamente la mayoría de camiones de carga van en pista, pero también hay algunas aplicaciones que requieren una configuración 4x4. Y me ha pasado casos en el cual a veces el cliente va entre lo que es pista y trocha, y a veces en la selva me pasa bastante. En la selva a veces no escatiman bien y piden un camión en 4x2, cuando tal vez su necesidad era 4x4. Y cuando es lluvia en esas zonas, el terreno es fangoso, todo, y entonces necesita una tracción mejor, tanto en el eje posterior como en el eje delantero. Entonces es muy importante las condiciones de operación para evitar problemas más adelante. Clientes que han comprado en vez de una 4x4, una 4x2, en el corto plazo tienen problemas de mecanismo diferencial, todo ello. Entonces es muy importante. Esos son con respecto a la primera pregunta, o el primer factor. ¿Cuál es el segundo factor que uno debe tener en cuenta antes de adquirir un camión? Y repito antes porque
es importante ello. Conductores profesionales de camiones, en el cual contratar o conseguir un conductor profesional te va a traer tres beneficios de manera general. El primer beneficio es obviamente para el conductor, porque va a disminuir el riesgo de accidentes. Y acá algo particular, y les comento una historia que me pasó hace como, ahí tengo justo la foto, 2015, claro, 2015, 5 años casi, en el cual en uno de estos centros de planchado vi esta imagen, justo me pasé cerca, y cuando vi la imagen dije, bueno las características del choque me hizo pensar en primer lugar siempre en la persona. Y viendo, dije, ¿cómo habrá quedado la persona? Y cuando alguien me toca el hombro, me dice, bueno, el conductor sobre todo, me dice, yo soy el conductor de ese camión, volteo y lo veo a ver, y ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Le digo, sí, estoy bien, solo sufrí un pequeño rasguño en la pierna. Me dice, bueno, por favor, una foto para la prosperidad, le digo. Y cuando ya comenzamos a investigar un poco en detalle este caso particular, lo que pasó y para el grado de deformación que sufrió el camión, acá el conductor, que es lo más importante, no sufrió mayores daños por dos cosas. Uno, el manejo defensivo que tuvo para este accidente, y dos, la ayuda de esta deformación programada de la cabina del camión. Entonces se juntaron y obviamente el beneficio es para el conductor, en este caso, porque no sufrió mayores accidentes, mayor daño. ¿Cuál es el otro beneficio con respecto a que tengas en cuenta con lo que son conductores profesionales? Obviamente va a haber un beneficio para la empresa, obviamente que lo va a contratar o si es su propio camión o dueño, como en algunos casos, va a reducir lo que son los costos operativos, porque va a saber aplicar correctamente lo que son el mecanismo de frenos, los 3 tipos de frenos, freno de escape, freno motor, freno de transmisión. Va a utilizar correctamente lo que es el mecanismo de embrague, lo que es la caja de cambios, así en esa primera, segunda. Algunos conductores, por ejemplo, tienen esta costumbre de romper la inercia de esta segunda marcha cuando no es lo correcto, siempre es en primera. Entonces todo ello va a ser un beneficio a la empresa. Te pongo un caso también que nos pasa. A veces tengo conductores, con respecto al sistema de freno sobre todo, yo tengo ya una media, buenos conductores. La media del conductor para desgaste de zapatas en promedio está a 50.000, 60.000 kilómetros. En promedio. Buenos conductores, que he visto pocos, en el sentido de que han hecho durar sus zapatas hasta 100.000, 120.000 kilómetros, me dan más o menos un atisbo de la diferencia. Pero también he visto casos en el cual me ha tocado operadores que en 20.000 kilómetros ya están cambiando zapatas, tambores, rodajes, y el tema de operación, solo el mecanismo de frenos, los costos operativos son altísimos, porque en promedio una mala operación de mecanismo de frenos te daña 5 componentes: neumático, primero tambor, zapata, rodajes, grasa de rodajes, retenes y el propio neumático, por tema de recalentamiento. Entonces, esos costos operativos al final a fin de año, cuando hacen el balance, es elevado. Otro beneficio para la sociedad, en este caso, obviamente, si tengo un buen conductor profesional, ¿qué es lo que hace? Al utilizar eficientemente lo que es el combustible, no va a consumir mucho combustible, va a haber una emisión baja de lo que son emisiones. Para el medio ambiente es muy importante, hoy que estamos en todo lo que es el medio ambiente, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el tercer factor? El tercer factor que tenemos que tomar en cuenta, lo que yo siempre recomendamos, es que se realice una compra dual. ¿Y qué se refiere a dual? Bueno, dual viene de dos. Entonces, en primer caso, siempre los propietarios que quieren comprar camiones ven la primera imagen, que es comprar el camión. Pero lo que también, y es la inversión inicial, lo cual es correcto, pero no solo tienen que ver la compra de la inversión inicial, que es el camión, tienen que ver también, ¿qué cosa? Y algo muy importante, ¿qué se me viene mañana? Cuando yo ya compre el camión, en este caso viene a ser la inversión a futuro, lo que es el plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento. Entonces, por eso ustedes tienen que comprar, cuando compre el camión, compro el camión y compro, y pregunto en este caso, ¿cuánto es el costo del plan de mantenimiento? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si compras en un momento un camión, entre comillas, un poco más cómodo, tal vez en el mediano plazo, en lo que es el plan de mantenimiento,
puede resultarte un poco más caro. ¿Cómo así? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, caso 1, tengo un camión que inicialmente me cuesta $50.000. Un camión cualesquiera, de la marca 1. De ahí tengo otro camión, obviamente el mismo modelo, similar, de la marca 2, $49.000. Entonces uno diría, ah, perfecto, entonces voy a comprar el más barato, $49.000. Compramos el camión de $49.000 y cuando pasen los primeros ya kilometrajes, te olvidas de preguntar un factor y me gustaría que lo apuntes, el famoso costo sol por kilómetro. Este costo sol por kilómetro es muy importante y te lo tienen que dar las empresas en promedio para que tú más o menos estipules cuánto va a ser el gasto. Es decir, ¿qué significa el sol por kilómetro? En planes de mantenimiento, que por cada kilómetro de recorrido, ¿cuánto vas a invertir en plan de mantenimiento? 15 céntimos, 20 céntimos. Por ejemplo, en este caso de acá, en el camión 1, si bien te costó $50.000, su costo de mantenimiento, su sol por kilómetro de recorrido, por ejemplo, ya para 5.000 kilómetros, te estará costando 750 soles, porque el costo sol por kilómetro es menor, 0.15, que el de $49.000, que es mayor, 0.18. Entonces, si tú optaste por comprar el camión de $49.000, el costo sol por kilómetro, que es más caro, te va a salir en el primer servicio 900 soles en comparación del otro. Entonces, aquí es importante siempre, como le digo, por eso, la compra dual. La compra dual nos va a permitir tener todo el panorama completo, tanto de lo que es el camión como tal, como su plan de mantenimiento. Muy importante. Perfecto. El cuarto punto son lo que son el cuarto factor, costos operativos. En lo que son costos operativos, tenemos varios costos operativos, en este caso. ¿Qué son los costos operativos? Son obviamente los costos que me implica tener un camión, ¿no? Que son los consumos de combustible, los neumáticos, los mantenimientos. Dentro de lo que son costos operativos, como podemos ver acá, obviamente si sacamos lo que es la mano de obra del conductor, seguros administrativos, solo en costos operativos, del 100% de costos operativos, prácticamente 3 componentes o 3 puntos, que son los 3 primeros, son los que siguen prácticamente todo: combustible, neumáticos y mantenimiento. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta cuando yo voy a comprar un camión, cuáles son estos 3 costos operativos que me van a incurrir el mayor gasto o inversión, si se puede decir en algunos casos, ¿no? Vamos a ver con uno de ellos para que te des de referencia cómo puedo yo minimizar esos costos operativos. Comenzando por el más importante, que es el consumo de combustible. Entonces, cómo yo logro reducir lo que es el consumo de combustible. En este caso, obviamente, se relaciona con el punto anterior que mencionamos, tener un buen conductor que me pueda operar el camión en una zona de revoluciones económicas, una zona verde, dentro de lo que es el camión en el tacómetro, va a hacer que el costo de combustible baje. He tenido casos en el cual, cuando he ido a hacer pruebas de ruta, tanto acá en Lima como en el interior del país, hay algunos conductores que en vez de conducir, como vemos en la imagen ahí, entre 1.000 y 2.000, siempre paran entre 2.500 hasta 2.800 RPM. Y yo le pregunté, ¿por qué manejas esa revolución? Le digo, no, es que ahí siento más fuerza. Eso de que siento es relativo, ¿no? Entonces puedes tener tal vez un poco más de potencia, porque es la zona de potencia, pero consumes mucho combustible. En la zona económica, como siempre les explico, en esta zona verde es donde vas a tener pues el menor consumo de combustible y la máxima fuerza de tu camión. Igualmente, donde veo lo que son el consumo de combustible, una reducción, sea un buen mantenimiento de la unidad, le cambio sus filtros de combustible, sus filtros de aire, me van a permitir un buen desenvolvimiento del camión. El peso y la carga del vehículo, lo recomendable siempre es, si tienes un camión de 8 toneladas, cargar sus 8 toneladas, y si vas a querer cargar un poco más de peso, obviamente vas a consumir un poco más de combustible, ¿no? La aerodinámica del camión, en este caso lo que hace pues, normalmente rutas, me pasa bastante, cliente que nos compra camiones ruta panamericana norte, sur, como se llama, que normalmente recorre hasta también centro, en menor medida, normalmente le pone su cortaviento, que ayuda bastante a la aerodinámica del camión.
Otro costo operativo también hoy por hoy, si vas a el vehículo, el camión tiene un sistema adicional para lo que son reducción de emisiones, como puede ser URIA, también se tiene que considerar si tiene o no tiene, es un factor muy importante para el costo operativo. Algo que también tienes que tener en cuenta es la calidad del combustible. En lo que es la calidad del combustible, hace como 5 meses atrás, también en una prueba de ruta, llegamos con un cliente a hacer, tenía pérdida, famoso pérdida de potencia. Y cuando hicimos la prueba de ruta, le dije, ¿dónde abasteces? Aquí estaba en el interior del país, no voy a decir la provincia. Entonces, llegamos a un punto y sale una señora con su balde. Sale con su balde y el señor abre el tanque y le echa la señora con su balde el petróleo. Y cuando yo veo, dentro de su puerta pues tenía estos grifos, ¿no? Un grifo clandestino. Y ya más o menos por ahí, obviamente, el combustible de mala calidad, pérdida de potencia, el cliente también de mantenimientos, entonces ya uno va menos evaluando qué puede ser, ¿no? Entonces, la calidad de combustible también influye bastante porque el combustible es el alimento del vehículo. Si le pones un combustible de baja calidad, puedes dañar tu sistema de combustible, sea inyectores, sea bomba de alta presión. Y obviamente acá tenemos unas imágenes en las cuales, obviamente en la primera imagen, hay bastante material particulado desprendido, y peor aún si usas filtros alternativos. En la siguiente imagen acá del medio, ¿cómo se llama? Hongos, normalmente se forman en la parte superior. Y uno de estos casos incluso, a veces los clientes indican, no, pero el combustible es de buena calidad, ¿no? Entonces, la única forma de poder revertir técnicamente si un cliente, bueno, o ustedes mismos, y me ha pasado a veces que hay clientes que tienen un grifo permanente, y si falla por obvio su sistema de combustible, nos dicen, pero yo siempre abastezco con un grifo. Y me ha pasado más de varios casos en el cual no hay problema. Lo que podemos hacer para que usted se sienta tranquilo, hacemos qué cosa, un análisis de combustible, un análisis de petróleo, en el cual analizamos agua y sedimentos, cantidad de azufre, material particulado, se emite un reporte, no lo hacemos nosotros, trabajamos con un laboratorio homologado y le entregamos ese reporte, ¿no? Y en varios casos la calidad del combustible es bajísima, está por debajo de los estándares. Entonces ya con eso el cliente puede ir y ver con su proveedor de combustible. Es la mejor y contundente prueba con respecto a lo que es la calidad de combustible. Otro punto, otro costo operativo que también debemos tener presente son los neumáticos. Como vimos en el porcentaje anterior, es muy importante. El neumático como tal obviamente tiene funciones, transmitir la fuerza, todo ello, pero sobre todo y lo más importante que siempre digo, el neumático es como un indicador de cómo está tu sistema de suspensión y dirección. Si tú vas a ver un neumático desgastado de manera no uniforme, entonces obviamente ya me indica algo el sistema de suspensión, y más aún también si tiene la operación dura o agreste, sea en trocha sobre todo, ya me va a ir dando un indicador, un termómetro, si se le puede decir, de la operación del camión. Para reducir esto, ¿cuáles son las acciones que tú tienes que hacer? Obviamente tener bastante cuidado, hacer inspecciones. ¿Y cuáles son esas inspecciones que siempre recomendamos? Obviamente una inspección visual diaria de lo que son los neumáticos, ¿de acuerdo? Originales y modificados. Y al referirme a originales y modificados, hay casos en el cual los conductores tienen algunas, sí, propietarios tienen algunas praxis, si se puede decir, que a veces modifican el diámetro del neumático. Y a veces unos clientes, quiero más fuerza, le coloco un neumático más pequeño, pero pierdes velocidad. Otros clientes, quiero velocidad, aumentan el neumático, pero pierden fuerza. Entonces, se evalúa todo ello. Entonces, siempre lo recomendable es mantenerlo en estándar. Lo otro, siempre revisión del alineamiento. El alineamiento, como les decía en el punto anterior, lo recomendable es hacerlo pues cada 10.000 kilómetros en promedio. Originales y modificados. Cuando me refiero a originales y modificados, es obviamente si el camión viene con 2 ejes de fábrica o un tercer eje homologado, siempre se tiene que verificar. Hay clientes a veces que colocan un tercer eje y lo dejan desatendido y no lo consideran para el tema de alineamiento. Me ha pasado ya más de 2, 3 casos en el cual la pérdida de potencia de un camión se debe específicamente, que si tú tienes un camión, y te lo pongo de esta manera, de 2 ejes, estos 2 ejes originales son paralelos. Cuando uno lo instala un tercer eje, este tercer eje a veces lo instalan un poco desalineado, y en vez de rodar, arrastra.
Entonces, cuando hemos pasado en nuestros sistemas de alineamiento, notamos que obviamente ese arrastre te va a hacer disminuir la fuerza. Entonces, es muy importante también hacer este sistema de evaluaciones. La mayoría tiene el chip pérdida de potencia, entonces este sistema de inyección, ahora no, pues no, pero puede ver como temas que me ha pasado, de que por tercer eje están arrastrando, pierden fuerza, ¿no? Un siguiente punto de lo que es los costos operativos en los temas de mantenimiento, sea pues un mantenimiento preventivo, lo ideal siempre para alargar un poco los correctivos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener hacer sus mantenimientos preventivos oportunamente? Vas a ahorrar combustible. ¿Por qué? Porque al cambiar tus combustibles en el kilometraje adecuado, o dependiendo de la operación también, como se llama, vas a alargar el tiempo de vida útil de tus inyectores. ¿Qué beneficio más vas a tener? Reducción de paradas no programadas. A veces cuando no van a los mantenimientos, el mantenimiento no solo es, a veces varias personas con un poco de desconocimiento me decían, no, pero solo cambian aceite y filtro. Bueno, y tengo que explicarles, en los centros autorizados, como somos nosotros, no solo hacemos esas dos funciones, hacemos también inspecciones, regulaciones en promedio, en temas operativos o acciones operativas, no bajamos de 30 acciones de inspecciones, regulaciones. Y te pongo un caso, a veces las baterías, las revisamos, las rotamos, y ese cliente que no viene pues se queda botado, por decir un término, se queda varado en la carretera, entonces se quedó plantado, entonces parada no programada, pierde clientes, pierde tiempo, entonces es muy importante. Obviamente disminución de los gastos operativos como hablamos, el tema de combustible, si hago un buen alineamiento, reducción de los neumáticos, el tema de lo que es mayor disponibilidad del camión, mayor valor de reventa, varios clientes que han hecho mantenimiento oportuno y tienen su libro de mantenimiento, obviamente el valor de reventa con mantenimientos al día va a ser mayor que un camión que nunca se le ha hecho mantenimiento o no tiene evidencia de un mantenimiento. Mayor seguridad de operación también, como decía, sus conductores, es muy importante la regulación de freno, el sistema de embrague. Tengo casos en cuales clientes con camiones en línea neumática están conduciendo y se les escucha que hay fugas. Entonces, es muy, muy peligroso ello. Perfecto. El tema de seguridad. El tema de seguridad también es muy importante. ¿Por qué? Porque me permite tener, o en este caso, uno cuando le ocurre algún accidente, tener alguien que lo pueda proteger. En este caso, proteger contra una inversión, proteger tu inversión contra un choque, sobre todo, ¿no? Alguna eventualidad, daños a terceros, todo ello. Y siempre yo menciono lo que es la línea de daño, ¿no? ¿A qué te refieres, Frank, con línea de daño? La línea de daño es, la primera es, ¿quién es la primera persona que se perjudica o se daña en un accidente? El primero es el conductor. ¿Quién es el segundo? Les pregunto siempre. Algunos me decían la empresa, el segundo en la línea de daño es la familia del conductor, en ese caso, ¿no? Claro, porque si tengo un conductor que sufre un accidente, los segundos son la familia, los perjudicados, y tercero, obviamente, la empresa, ¿no? Entonces, siempre tengamos en cuenta el tema de conducción, siempre manejar de manera defensiva y seguir cursos de entrenamiento especializados, sea el camión que compres, ¿no? Siempre es muy importante seguir cursos de conducción eficiente. En tema de seguridad también, tener la asesoría legal, asistencia mecánica, servicios de grúa, eso te ayuda bastante con un tema de respaldo, ¿no? Y te cuento una experiencia corta también, en el tema de un cliente que había comprado un camión, 0 kilómetros prácticamente, salió de la tienda, pasó un par de horas y se puso justo en su ruta detrás de un volquete, y este volquete obviamente atrás lleva ruedas miliceras, y atrás, entre rueda y rueda, tenía una piedra. Cuando aceleró un poco el volquete, esta piedra que estaba entre las ruedas miliceras saltó y le cayó acá en el parabrisas, ¿no? Inaugurado el camión 0 kilómetros. Entonces, siempre cuando tengo seguro, bueno, en ese caso, sí, el señor sí tenía seguro y bueno, se cambió porque incluso dañó un poco la parte superior de acá de la carrocería, ¿no? Otro punto también importante es contar con una grúa, con tema de seguro, el seguro siempre te da beneficio, ¿no? Como grúas, todo ello. Otro punto importante, lo que es el monitoreo satelital o telemetría. ¿Por qué es importante? Algunos lo confunden con GPS, ¿no? Bueno, el GPS, te lo menciono así. Si GPS es este puño,
la telemetría viene a ser algo más grande, ¿no? Se apalanca sobre lo que es el tema del GPS, sí. ¿Para qué? Porque GPS solo te da ubicación. En algunos casos, bueno, GPS es netamente ubicación, pero con el sistema de telemetría que más te da un control para que tú puedas saber cómo está conduciendo tu conductor en tema de revoluciones, en tema de frenados, aceleraciones, y te lo puede dar pues en la palma de un celular, ¿no? En este caso. ¿Qué beneficios te permite? Reducción de costos de operación, sobre todo combustible, que es lo que más adolecen varios clientes, en temas sobre todo flotilleros también, ¿no? Y te cuento una experiencia corta, ¿no? Cuando justo instalamos un sistema de telemetría con uno de nuestros clientes, lo que adolecía el cliente era que siempre tenía mucho consumo de combustible, demasiado. Entonces, en este caso, bueno, se instaló un sistema de telemetría y nos dimos con la sorpresa de que ya cuando los diagramas, analizamos los diagramas y nos saltó la siguiente observación, que a las 6:23 de la mañana, en una fecha determinada, en la región de Yauli tenía 13.1 galones y a las 6:26, 3 minutos después, tenía 10.5 galones, como se podrán dar cuenta, en la misma región de Yauli. Entonces, en 3 minutos desaparecieron 3 galones. Primera alerta. Pasó el tiempo, todo ello, abastecieron, vamos por el lado derecho, y ya cuando estabas en las instalaciones del cliente, en este caso, a la 1 de la tarde, tenía 12.2 galones cerca de las instalaciones, y después pues, de una hora tenía 3 galones menos, 9.2. Era un domingo en este caso. Entonces ya con esta información simplemente se le indicó al cliente, mire señor, esto hemos encontrado, usted tome la determinación. Prácticamente ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Están robando combustible en este caso. Entonces el tema de telemetría te permite ello, ¿no? Tener un control, y no solo en temas de consumo, sino también en temas de lo que es aceleraciones bruscas, pagados no programados, todo ello. 7, tener, y ya prácticamente el último punto, considerar siempre lo que es un taller especializado que te dé, en este caso, una amplia red de concesionarios con una infraestructura y equipamiento homologado. Y me refiero a equipamiento homologado porque ¿qué es lo que pasa? A veces hay varios talleres pequeños que a veces también cuentan, con, por ejemplo, con escáneres, te pongo un caso, escáneres. Y dicen, no, pero yo también, el otro taller también escanea. Claro, te puede escanear, pero las empresas que trabajan bajo una representación de fábrica tienen lo que son también escáneres, pero escáneres actualizados y homologados a la fecha, para que puedan escanear de la mejor manera ese vehículo. Es como un celular, ¿no? Imagínate que tienes un celular y nunca lo actualizas, o sea, pues el WhatsApp, no lo actualizas en 3 años. Puedes utilizarlo, sí, pero no vas a tener las últimas versiones, que si lo actualizas cada cierto tiempo como te manda el propio aplicativo. Iguales son los escáneres. Los escáneres también se necesitan actualizar y eso viene automáticamente por fábrica para que se pueda actualizar. Incluso esas actualizaciones en varios casos ya te dan soluciones para potenciales fallas que puedan ocurrir en este caso. Entonces, que también tiene que tener una atención 24/7, 365, o sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿no? Tanto pues en concesionarios y en asistencias que también se pueden hacer a nivel nacional. ¿Qué más tienes que tener en consideración cuando busques un taller especializado? Uno, el recurso humano. El recurso humano es muy importante porque el recurso humano va a ser quienes atienden, en este caso, a tu camión, ¿no? Y siempre, en este caso, los técnicos especialistas, obviamente bajo todo un soporte administrativo. Y siempre como yo digo, los técnicos especialistas siempre se rigen bajo 3 principios, ¿no? Los buenos técnicos especialistas, lo que son el principio de seguridad, el principio de lo que es calidad y el principio de lo que es rapidez. Seguridad, calidad, rapidez, en ese orden. Entonces, los técnicos con estas 3 habilidades son los que mejor resultados han dado siempre los clientes, ¿no? Y un último punto, el tema de lo que es el taller especializado, la disponibilidad de repuestos que te den obviamente la garantía que tú necesitas o que
que cuando compres un repuesto, en este caso el cliente sienta, compré un repuesto, entonces pasa cualquier cosa, tú regresas a la tienda y se te da la garantía del caso, ¿no? Obviamente si te pedirá cómo se ha sido instalado, entonces, pero igual, siempre un repuesto tiene que salir con garantía, es un producto al fin y al cabo, ¿no? Muy bien, esos son los 7 puntos. Y ya prácticamente, obviamente van a venir más, más webinars, en el cual vamos a desarrollar con mayor detalle cada uno de estos. Este primer webinar es de manera macro. Entonces, pero igual, como le dije justo al inicio de este webinar, si tienen preguntas, es el momento, o si ya la han hecho en el chat, háganlas por favor, y cosa que en este tiempo que nos queda, vamos a proceder con responder alguna de ellas, para que salgan de algunas dudas, ¿no? En este caso. Y antes de comenzar con el tema de preguntas, una que siempre me han hecho todos estos años, me dice, si tu camión carga 4 toneladas, ¿cómo se llama? ¿Puedo cargarle 5? ¿Puedo cargarle 10? Por poner tu número, ¿no? ¿Quieres sobrecargarlo? ¿No? Y yo antes de responderle le hago un pequeño comentario y les digo, usted como persona, ¿cuántos kilos puede cargar de peso? Me dicen, bueno, yo 5 kilos. Excelente, ¿no? ¿Puede cargar 10 kilos? Sí, 15 kilos puede cargar. Bueno, sí, un poco con esfuerzo. 25 kilos. No, ya me va a doler la espalda. Excelente, ahí quería llegar. A mayor peso que usted cargue, sea 1 kilo, 25 kilos, siempre va a haber una fatiga muscular en este caso. Un camión es igual. Si tu camión es por 4 toneladas, si le pones 4 toneladas con 1 kilo, no hay mucho. Pero si le pones 5, 6, 7 kilos, obviamente lo que tú estás haciendo es obviamente vas a ganar un poco más, porque estás transportando más, mayor flete. Pero no olvides que esa ganancia en exceso, como se llama, tienes que ahorrar un poco, porque en primer lugar tiene costos hundidos. ¿Qué cosa es el costo hundido? Primero el consumo de combustible, vas a consumir un poco más de combustible. ¿Qué más? Por citarte, si tienes unos muelles que te van a durar en promedio, como me pasa acá, 200.000 kilómetros y tranquilos, tal vez ya no te dure 200.000 kilómetros, te durará pues 180.000, 190.000. Acordas un poquito el tiempo de vida. Entonces, igual, siempre te va a pasar algún desgaste, ya no desgaste muscular como te pasa a ti, un desgaste, en este caso mecánico, una fatiga mecánica, en este caso, obviamente puede haber deformación plástica, elástica. Pero en este caso, entonces, lo recomendable siempre es cargar lo que te indica fábrica o las cargas que te recomienda fábrica homologadamente. Entonces, es una de las preguntas que siempre me dan. Perfecto. A ver, veamos si hay alguna pregunta en el chat. Me van a pasar acá. Excelente. A ver, tenemos acá, un segundito, por favor. Vamos a leer. Me dice Javier Urbano. En provincia todos los combustibles son de mala calidad. ¿Cuáles son las acciones preventivas? Perfecto. Sí, a ver, ¿qué es lo que me ha pasado acá en prácticamente, bueno, transporte de carga es Lima, provincias, prácticamente, ¿no? Entonces, obviamente el combustible pero el combustible no es de buena calidad, lo he vivido todos estos, ya más de una década en el rubro de camiones. Las acciones preventivas primero es, realiza tu mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento oportuno cada 5.000 kilómetros, o dependiendo de lo que te indique fábrica, y cambia los filtros de combustible cada 10.000 kilómetros, que es en este caso. Entonces, cambiando tu filtro, por ejemplo, de combustible cada 10.000 kilómetros, tus dos filtros, filtro sedimentador y tu filtro principal, y adicional a ello, hacer un sistema de diálisis a tu tanque de combustible, que es una limpieza de tanque de combustible, puedes disminuir lo que es la contaminación, obviamente, del combustible en ese momento, ¿no? Lo que siempre me pasa, ¿qué cosa es? A veces en provincia, hoy, a comparación de años atrás, ha mejorado bastante la calidad de combustible. Incluso por decreto supremo, hay varias provincias que ya tienen normado una cierta cantidad. Incluso la Asociación Automotriz ha monitoreado estas provincias y cumplen con los estándares. Pero, como les digo, el tema es siempre traer un centro autorizado para que de manera preventiva se pueda diagnosticar cuál es el estatus del camión. ¿Yo cómo puedo saber ello? Por ejemplo, un termómetro para mí cuando yo escaneo un camión es saber cómo están los parámetros de los inyectores. El parámetro de los inyectores me van a dar más o menos
el termómetro necesario para ver cómo está y dependiendo del kilometraje, la calidad de tu combustible, ¿no? Tengo casos en el cual tengo unos parámetros elevados de inyectores cuando el camión ni siquiera tiene 20.000 kilómetros. Tiempo de vida media a veces de los inyectores, tengo clientes que pasan los 100.000 kilómetros sin ningún problema sus inyectores, pero también tengo clientes pocos que a veces 15.000, 20.000, y se le ha demostrado con lo que hemos visto hace un par de minutos atrás, lo que es análisis de combustible, que el combustible era totalmente dañino. Entonces, la acción obviamente preventiva, en este caso es el cambio de los filtros oportunos, la limpieza del tanque de combustible, siempre bueno. Perfecto. A ver, otra pregunta que nos han dado por acá. A ver. Anthony Paitampoma pregunta, ¿el tamaño del neumático influye en la fuerza del motor? En este caso, de manera, sí, directa, ¿por qué? Porque en este caso, cuando tú tienes todo el tren motriz, el motor tiene una potencia y un torque. Obviamente todo eso se transforma en el tren motriz, que es pues en la caja de cambios, en la corona, y esto al fin y al cabo en los neumáticos que tienen un diámetro determinado. De la experiencia y por cálculos, obviamente sabemos que si yo tengo un neumático de un estándar, de un tamaño estándar, si le disminuyo el tamaño, obviamente si le disminuyo lo que voy a tener es más fuerza, en este caso, pero voy a perder velocidad. Me pasó caso de clientes, incluso hace como 4 años atrás, un cliente vino y me dijo, tengo pérdida de fuerza, tiene pérdida de fuerza, ya, perfecto. Y el cliente, mira, ya solo Lima, Guarala, zona plana, pero cuando te vas a Norte Chico, hay unas, los que hemos ido, sabemos que pues de Lima pegado a Guarala hay unas pequeñas pendientes, ¿no? Entonces, en esas pendientes, el cliente sentía que el vehículo antes subía en quinta y ahora sube en cuarta. A percepción, pérdida de fuerza. Entonces, ni bien llegó la unidad acá, comenzamos a evaluar todo, hacemos la evaluación 360, como se llama antes de ingresar el escáner, todo. Entonces, lo primero que vimos fue, pero estos neumáticos son más grandes de lo normal. Y ahí le hago la pregunta. Una consulta, ¿usted ha ganado un poco de velocidad? Ah, sí, ha ganado velocidad. Claro. ¿Cómo se llama? Mira, hagamos lo siguiente, ponga sus neumáticos estándar. No, es que yo quiero un poco más de velocidad, mi secuestro le he cambiado. Pero usted sabe que si gana velocidad, cuando le agrandan los neumáticos, ¿va a perder fuerza? Ah, que sí. Sí, hagamos la prueba. Se puso unos neumáticos, en este caso originales, volvimos a subir en esa pendiente y efectivamente subió pues en quinta, como antes subía en quinta, ¿no? Entonces, obviamente sí, se relaciona bastante, ¿no? Y es por principio cinemático, en este caso. Perfecto, espero haber respondido a Anthony. Otra pregunta acá. Vamos a ver acá todas las preguntas. Bueno, preguntan un tema de costos, Jaime Galindo, ¿cómo se llama? Costos de telemetría. Más que todo el costo acá es el tema de beneficio, ¿no? El beneficio técnico que te va a dar este sistema de monitoreo, en este caso, sea propio de la marca o sea que se puede trabajar con un tercero. ¿Y cuál es el beneficio? Como siempre he mencionado, uno, lo que acabas de ver hace un par de minutos, el tema de telemetría en el cual el consumo de combustible se detecta un robo. Otro, lo que he visto muy importante es, por ejemplo, las paradas. Todos sabemos en el tema de los camiones, los vehículos que a veces todavía no tengan turbo timer, hay principios básicos de cómo tú tienes que calentar un camión, ¿no? Obviamente calentar en el sentido de que, bueno, abres contacto, el vehículo comienza en ralentí, pasa sus 3 minutos hasta que agarre el aceite, una viscosidad, una temperatura adecuada para recién funcionar. Entonces, pero pasa un tiempo, pasa una meseta de tiempo, ¿no? En el tema de telemetría se nota que el cliente cuando ni bien arranca, en vez de que haya esa meseta de tiempo, de frente a las revoluciones comienzan a subir. ¿Qué me indica ello? Que el cliente no esperó, o el conductor, no esperó a que el vehículo calentara oportunamente y comenzó a operar, ¿no? Ese es uno. Dos, cuando tenemos que apagar un camión, ¿qué tenemos que hacer? Todos sabemos que tiene turbo. Llegas a tu destino, te esperas unos 3 minutos en promedio, es decir, otra vez está con revoluciones, meseta de 3 minutos y recién lo apagas. Lo que notamos acá en incorrectas conducciones, que cuando bien está manejando, ¡fum!, lo apagó. Pero ¿dónde quedó el tiempo de bajar las revoluciones del turbo, en este caso? Que es, obviamente, como yo las bajo, simplemente llego a mi destino, dejo el vehículo en ralentí, y en este caso el vehículo las revoluciones del turbo disminuyen, ¿no?
recordemos que la proporción casi por una vuelta de cigüeñal es 100 veces el turbo. Entonces, esto tiene que disminuir sus revoluciones. Entonces, todo eso hemos notado con el tema de telemetría. Entonces, es el beneficio que logras. Y a varios conductores, propietarios, el costo de operación se ha reducido enormemente, ¿no? Y eso, obviamente, acompañado de un curso de manejo inteligente dictado por lo que es las empresas, los concesionarios, en este caso, que ayudan bastante, ¿no? Perfecto. Una pregunta más. A ver si tenemos más preguntas. Vamos a ver acá. Perfecto. Eric Chávez hace una pregunta interesante. Dice, tengo un camión que carga 6 toneladas y de vez en cuando le pongo 10 toneladas. Si le pongo un eje adicional, ¿podría funcionar? Perfecto, muy bien. Muy buena tu pregunta, porque si no me equivoco, hace un par de minutos también di un adelanto de esa pregunta, ¿no? A ver, vamos por partes. ¿Yo le puedo colocar un eje adicional a un camión? Claro, siempre y cuando, en este caso, la marca te lo recomienda. Y dos, legalmente te lo pueda recomendar. ¿De acuerdo? Te pongo un caso, por ejemplo, el caso de los camiones Thornton. La configuración normalmente, y Thornton me refiero a lo que manejamos el argot camionero, los 6x4. Los 6x4, a veces algunos clientes optan por colocarle un cuarto eje y lo vuelven, entre comillas, un 4x8. Entonces, por ejemplo, esa configuración 4x8, para yo instalarle un cuarto eje en la parte, en la última parte, en el eje, en el cuarto eje, este eje no puede ser un eje fijo. Sí o sí tiene que ser un eje direccional. Entonces, por ejemplo, legalmente no es posible. Y para responder tu pregunta, obviamente, si la marca a la cual tú me haces referencia, te recomienda, sin ningún inconveniente, puedes hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Acá algo muy importante. Cuando se le coloca un eje adicional y la marca lo recomienda, ¿cómo se llama? Porque si lo haces, ¿por qué? Porque ya calculó, no te olvides que para cargar tu camión, y te lo pongo así, para que tú cargues tu camión, algunos piensan que solo, digamos, agregando un eje, puedo soportar la carga. No te olvides que hay un principio mecánico en lo que es estructura de camiones, que para yo cargar este camión, fábrica considera 3 factores. Repito, para que se calcule el diseño de la carga de un camión son 3 factores. Los ejes, 1, que es lo que me estás mencionando; 2, el chasis, ¿de acuerdo? Y 3, los neumáticos. Estos 3 ya están calculados para que puedan soportar esa carga. Entonces, si tú vas a colocar un eje, y fábrica te lo recomienda, excelente, ¿no? Pero de 6 a 10 es un poquito alto, soy bien sincero. Entonces, mi recomendación es siempre sigue consejo de fábrica, ¿no? Si dices sí, pues, es porque al colocarle un eje, tanto los neumáticos que ya están puestos y el chasis, te puedes soportar sin ningún problema. Un eje, porque le coloques un eje más ya puedes cargarle más. Considera esos otros 2 factores que digo, neumáticos y chasis, ¿no? Que son esta terna mecánica que te permite cargar el camión. Muy bien. Otro punto importante. Espero responder tu pregunta, Eric, con ello. Chávez, gracias por preguntar. Giancarlo Tomás. A ver, que me dice, ¿es bueno frenar con caja? Es bueno frenar con caja. Perfecto. Acá le respondo. El desacelerar o frenar un camión, en este caso, lo recomendable es hacerlo ¿cómo se llama? Dependiendo de la marca. Yo te voy a hablar de la marca hoy yo trabajo, como sabes, Isuzu. Siempre recomiendan primero frenar con lo que es, técnicamente le llaman al freno de caja, que tú le llamas el freno de motor. De ahí viene un freno auxiliar, que es el freno de escape, y último el freno de servicio, que es el freno de pie, en este caso. Entonces, lo que se recomienda, ¿cómo se llama? Sí, obviamente, te recomienda primero frenar con freno de caja, para lo que es en este caso Isuzu. ¿Y por qué? Porque la caja, como tú le llamas, que es el freno de todo el tren motriz, ayuda bastante en reducir la desaceleración.
y los que han manejado se pueden dar cuenta en las pruebas de ruta también que puedo realizar. A veces si tú quieres activar el freno auxiliar en una bajada y lo activas en neutro, todos sabemos que un freno auxiliar activado en neutro, en este caso un freno auxiliar de escape, en una bajada en neutro no te funciona para nada. Entonces, obviamente sí, es recomendable, ¿no? En este caso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, dependiendo de la marca, te va a recomendar cómo frenar. En este caso, nosotros como Isuzu, sí, lo recomendable es frenar con freno de caja o freno de motor que se llama. En este caso. Muy bien, siguiente pregunta. A ver qué me mencionan por acá. Ah, perfecto. Mira, qué pregunta tan interesante. Javier Urbano. ¿Es recomendable el uso de aditivos para la limpieza de inyectores? Perfecto. Es recomendable el uso de aditivos. Mira, acá te tengo el siguiente comentario, antes de responderte. Nosotros las personas a veces tenemos ciertas alergias, ¿no? Que a veces el doctor te pregunta, ¿es alérgico a un medicamento? Puedes responder que sí, puedes responder que no. Entonces, ¿por qué te menciono yo? Cada persona tiene una fisionomía que te va, al recibir un cuerpo extraño, o lo asimila o no lo asimila, o reacciona. Los camiones sucede igual, eso es lo bonito de la mecánica, ¿no? Que se relacionan, tienen bastante similitud. Cuando tú le vas a agregar un aditivo, un sistema de combustible, y te lo digo por experiencia, en algunos casos, y te digo, en algunos casos, los combustibles que tú ya le has echado a ese camión en el transcurso pues, de su vida útil han formado ciertos químicos que obviamente ya se han transformado o han trabajado de alguna manera los inyectores que cuando tú le agregas un aditivo, este aditivo, cuando le agregas, lo que hace, por ejemplo, desprender todo este material, y cuando desprende material de toda la línea, lo acumula en los inyectores y no queda, lo malogra. Me ha pasado casos décadas atrás, como se llama, en el cual a veces echa el aditivo, y el aditivo en vez de mejorarlo, cuando el motor está así, digamos, le echo el aditivo, el motor está más inestable. Entonces, en resumen, cuando tú vas a echar un aditivo, te lo tiene que recomendar el especialista, un técnico especialista, un ingeniero, en el cual te indique, en función primero qué cosa, a ver cómo están tus inyectores, cómo están tus parámetros, a ver si le echo aditivo, sí, no hay problema, échale con toda confianza. ¿Por qué? Porque la inestabilidad que está así va a bajar. Pero si no optas por manera propia de echarle, ¿cómo se llama? La inestabilidad del motor va a aumentar. Y ha pasado casos que clientes vienen y me dicen, mi motor estaba bien, le he echado aditivo y sigue más inestable, ha empeorado. Ah, claro, es que el aditivo en este caso a tu sistema lo ha sido tan fuerte que ha limpiado, sí, pero lo que limpia no lo evapora, todo lo que limpia en el camino lo acumula ¿dónde? En la parte más delicada, que son los inyectores, y es ahí donde lo taponea y comienzan a fallar el sistema. Entonces, en resumen, se puede usar aditivo siempre y cuando el especialista te lo recomiende, ¿no? En este caso. Muy bien. Una pregunta más, por favor. ¿Hay ¿Tienes más preguntas? Excelente, gracias. Ahí. Ya, perfecto. A ver, dice acá, mira acá, un segundito. A ver, se respondió que... Perfecto, acá me dice Giancarlo Tomás. ¿Qué tipo de neumáticos es el más recomendado para ciudad y para trocha? ¿Qué tipo de neumático? Bueno, hay varios, entiendo de tu pregunta, ¿cómo se llama? ¿Te refieres a la banda de rodamiento, o como llaman algunos la cocada, ¿no? Entonces, dependiendo obviamente de neumáticos pisteros, mixtos, y algunos exclusivos para trocha, en este caso, ¿no? Entonces, más bien, antes de yo responder tu pregunta, ¿qué tipo de neumáticos? Yo te preguntaría, ¿qué tipo de operación tienes tú? ¿Es pista? ¿Es mixto? ¿Es puro trocha? Porque en función a ello se te va a recomendar lo más ideal, ¿no? En este caso. De la experiencia sí te puedo decir, por ejemplo, me ha tocado cuando he ido a minas, si voy a minas es porque obviamente voy a hacer una asistencia. Si voy a hacer una asistencia es un caso, diferenciales malogrados. Diferenciales malogrados. Pero Frank, ¿qué tiene que ver con neumáticos? Si te estoy preguntando neumáticos. Es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando los neumáticos, en este caso, el cliente no le puso los neumáticos que sea de chasco, de patrocha, exclusivas, y pone un neumático mixto, no con la copada adecuada, lo que hace, ¿qué cosa? El neumático, en vez de traccionar, agarrarse o aferrarse al piso,
patina, resbala. Y cuando resbala, me daña los diferenciales internamente. Entonces ahí netamente la causa raíz, por ejemplo, de la falla de la rotura de pues, satélites planetarios que están dentro del diferencial, es netamente porque el neumático no fue el adecuado para esa operación. Entonces, como digo, la pregunta es, ¿qué tipo de operación tiene? Igual, si tienes alguna consulta o algo, por favor, tenemos todos nuestros canales de comunicación, nos las haces llegar y nos respondes y te podemos dar el soporte. Perfecto, vamos a ver otra pregunta más acá. Perfecto, acá me hacen una pregunta de la Cruz, un señor de la Cruz. Me dice que tiene una ficha técnica, hay una capacidad máxima de 4 toneladas en la ficha técnica y tengo que restar el peso de la carrocería. Claro, perfecto. ¿Cómo se llama? Muy buena pregunta. Es muy importante saber, siempre les digo, señores, cuando ustedes van a comprar ¿cómo se llama? Un camión, lo primero es su carga. Pero aparte de la carga, ¿cuánto va a pesar la carrocería? Siempre relacionen. Algo así como mencionamos la carga, la compra dual, camión, plan de mantenimiento. Cuando vas a comprar también, o vas a pensar en carga, piensa qué voy a cargar y en qué lo voy a cargar, para que esos dos los sumes. Y con ese dato recién tú vayas a una empresa, ¿no? Me pasó casos en el cual cuando han venido personas y me han dicho, no, a mí me dijeron que me vendió el camión en tal lugar, en X lugar, me decía, ¿tú quieres 4 toneladas? Un camión de 4 toneladas. Pero yo no te preguntó cuánto pesó la carrocería. No me preguntó. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Obviamente en el largo plazo, si tu camión es de 4, tú le cargas 4, tu carrocería, por ejemplo, pesa 1 tonelada, siempre lo vas a estar en sobrecarga 1 tonelada, toda su vida, ¿no? Siempre obviamente va a disminuir un poco el tiempo de vida media de componentes de suspensión, neumáticos, combustible, que te va a consumir un poquito más. Entonces, siempre ten muy en cuenta el tema de consumo el tema de lo que es la parte de qué cargas y en dónde lo cargas, ¿no? Para que hagas la consulta. Muy bien. Perfecto. Me preguntan el tema de cisternas, sea cisternas sea de agua, o sea de, ¿cómo se llama?, de combustible. Ahí lo recomendable sí, ¿cómo se llama? Tenemos, en este caso, si tenemos para camiones de cisternas, si tenemos cisternas, antes de decirte la cantidad si te cargan 1.600 galones o 1.500 galones, ¿no? Lo que siempre nosotros hacemos es, ¿qué cosa? Un camión, en este caso, cuando tiene una carrocería especial, lo que hacemos es, trabajamos con el carrocero para hacer ¿qué cosa? Lo que se llama un estudio de cargas, ¿no? Colocas una carrocería y en este caso le colocas con un software, haces una corrida para ver si la carga que tú estás colocando con las rompeolas internas que necesites o los compartimientos sea lo mejor para ti. Entonces sí tenemos en stock. Igual, por favor, menciónanos ¿cómo se llama?, por interno, por nuestras redes sociales, y te contactaremos a la brevedad. No hay ningún inconveniente. Muy bien, y creo que eso ya son todas las preguntas. ¿Cómo se llama? Me preguntan acá un tema adicional. Sí, va a haber, bueno, otros webinars, sí, de hecho, va a haber otros webinars, ya los invitamos, ¿cómo se llama?, a seguirnos en nuestras redes sociales y igual, por favor, espero sus comentarios, ¿qué más les gustaría recibir de información? En este caso, coloquen en sus comentarios sobre qué puntos les gustaría más recibir, compartir información, carrocerías, planes de mantenimiento, fallas, por favor, colóquenlo y nosotros gustosos lo vamos a leer y a poder atender. Bueno, con eso prácticamente estaríamos ya concluyendo, igual agradeciendo la participación de todos en este webinar y esperándolos también para uno siguiente. Igual, gracias por la confianza. En nombre de Almacenes Santa Clara, gracias nuevamente y un buen fin de semana.